Buenos días, mi nombre es César Augusto Vargas Hurtado del CEA La Plata y estoy estudiando agronomía. Este trabajo es de antropología sobre la tarea número 3, expresiones culturales, y voy a entrevistar a mi madre, Lucero Hurtado, y voy a hacerle preguntas sobre migración, sobre la infancia, sobre tradición oral, expresiones culturales, vida política para este trabajo. Entonces, la primera pregunta sería sobre migración. ¿De cuál región del país proviene usted y sus familiares? De la región andina, exactamente de Antioquia. De Antioquia. Ya. La segunda pregunta sería, ¿existe antecedentes de migración en su familia? Sí, claro, por cuestiones de violencia, por cuestiones económicas, sí existe. Y en ese entonces, ¿por qué fue en violencia, cuando usted me habla de violencia? Porque para esa época se produjo el llamado Bogotazo, que eso pues produjo la creación de la violencia, de las guerrillas, que fue uno de los motivos por los cuales más emigraban en esa época nuestros padres y más que todo por eso. De ahí dependió la migración más que todo por eso. Cuando emigraron, cuando llegó el tiempo de la violencia, ¿dónde se encontraban? ¿En la ciudad o en el campo? Todo fue en el campo porque fuimos una familia grande, pero pues campesina, entonces pues todo esa se desarrolló en el campo. El campo, cuando hubo ese campo, Sí, la acción de... donde sufrió mi papá pues los rigores, digamos, de la violencia, aunque él, gracias a Dios, pues sobrevivió a esa situación, pero pues sí, por evitar eso mismo entonces emigraron al Tolima. Al Tolima y ahí se establecieron, y ahí terminó mi papá de criarnos a nosotros. Ya en el En ese Tolima. tiempo que emigraban, ¿qué le decían? Sálganse de acá o ya alcancen a vender lo que tienen y váyanse. Sí, no, era solamente coger los hijos, los que tuvieran y correr. Era correr, era dejar todo tirado, era simplemente emigrar y hacer vida en otra parte, pero no se llevaba nada ni se daba mucho que decir, era que usted saliera vivo del conflicto. Entonces eso era cuestiones de minutos, de Sí, horas, eso mejor dicho, era... le daban horas para que saliera y... Ajá. Bueno. Mientras los unos peleaban, nosotros corríamos. Tercera pregunta sobre el tema de migración. ¿Qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o abuelos? Yo creo que la de trabajar y compartir mucho en familia, que eso es lo que se le queda a uno para seguirlo para seguirlo viviendo, el compartir con los hijos ¿Tiene alguna y la fecha, familia. alguna fecha en especial de pronto de compartir? Pues como todos los colombianos, las fiestas, la Navidad, los fines de año, el San Pedro, pues ahora que estamos acá en el Huila, las fiestas patronales en las ciudades donde a lo largo de la vida. La otra pregunta es sobre la infancia. ¿Cuáles son los recuerdos más importantes de su infancia? De mi infancia los juegos, los tradicionales para esas épocas, que era jugar a las muñecas, jugar en los columpios y eso, la verdad en ese tiempo no se jugaba mucho. No se jugaba mucho. Bueno. La siguiente pregunta es, ¿cuál era sus juegos favoritos? Mis juegos favoritos, a las muñecas. A las muñecas. Sobre tradición oral. ¿Recuerda anécdotas, cuentos o historias que le contaban sus abuelos o sus padres? Pues la verdad no era mucho lo que de pronto sí, de historias de ellos mismos, de historias, por ejemplo, como
usted. Pase. ¿Cómo era? No, espere. Los cuentos que nos contaban en ese tiempo, pues era que el de la patasola, que de la madre monte, así no recuerdo más. Bueno, o la otra pregunta sería sobre expresiones culturales. ¿Cuáles son las fiestas o oficios, rituales religiosos, música o baile, entre otras expresiones culturales más relevantes de su lugar de origen? Pues crecí en una familia católica, entonces pues las costumbres eran católicas, eran las misas, y no, de pronto esas las más relevantes, esas, Las fiestas religiosas. las fiestas religiosas católicas. Como última pregunta sobre la vida política, ¿recuerda acontecimientos políticos que afectaron a su familia? Sí, claro, una muy importante que fue la de el Bogotazo, que fue la que produjo las guerrillas y por lo mismo pues produjo los emigramientos, que las personas emigraran desde su lugar debido a la violencia y buscando cómo escapar pues de esa situación. Pero de pronto en esta violencia, ¿no? ¿Algún familiar que haya quedado implicado ahí? Pues de familiares sí, pero no cercanos así como mi papá y mi mamá, no. Mis papás todavía los conservo y gracias a Dios estamos, aunque fuimos víctimas de esa violencia en su momento, pues mis padres aún viven. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Con mucho gusto.